Te pido, Señor Jesús, en esta hora que tú compongas, Señor, las palabras, Señor, que en esta mañana tú vas a hablar a los corazones de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Quiero que tomemos el libro de Efesios capítulo 6. Ahí vamos a empezar esta mañana. También vamos a leer el libro de Génesis, una porción ahí de la palabra. El amor de Cristo manifestado. Bueno, creo que tal vez el tiempo sea un poco corto, pero haremos lo posible por no sobrepasarnos los límites físicamente, ¿verdad?, de cada uno de ustedes en esta mañana. 6. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 6, verso 10. Vamos a leer del verso 10 al 17. Ahí vamos a leer esta mañana. Dice la palabra de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Génesis capítulo 3. Vamos allá. Vamos a Génesis, el capítulo 3 y el verso 6 al 19, para tener, ¿verdad?, una porción de esta palabra también. Dice el capítulo 3, verso 6 al 19, dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Perdón, hermano, era hasta el 9. Yo les dije 19. Tomen sus asientos. Damos gracias al Señor esta mañana. Bueno, quiero ir un poco despacio. Estamos en el libro de Efesios, ¿verdad? Ahí vamos a quedarnos por unos minutos esta mañana. Según el apóstol Pablo, amén, lo que él enseña, ¿verdad? Él está hablando de una lucha, amén, de una lucha de todo ser sobre la tierra, o sea, de los creyentes y también de no creyentes, de todo.
ser humano. Amén. Pero, creo que cada uno de nosotros, amén, entendemos, ¿verdad? Y creemos que hay una sola cosa que puede sostener, ¿verdad? Esa, como les dijera, esa batalla, esa lucha. Amén. El creyente hoy, ¿verdad? Tiene una enemistad. Amén. Y esa enemistad, ¿verdad? Es el enemigo. Es el enemigo, ¿verdad? Todo cuando nosotros o cualquiera, ¿verdad? Que sienta esa debilidad o esa falta de amor para servir a Dios, sabemos que esto es del enemigo. Sabemos que esto es algo que viene de las cosas de maldades del enemigo, ¿verdad? Porque nosotros le llamamos mal cuando alguien pues pasó ahí por su jardín y le cortó una flor al jardín. Entonces pues mira, ya me hizo mal, ¿verdad? Ese no es un mal. Ese es algo que pasó. Amén. Pero Pablo aquí está hablando de otra cosa más fuerte y más importante. Gloria al nombre del Señor. Entonces el verso 10, él, ¿verdad?, está llamando a cada uno que tome, como les dijera, la medicina, o sea, la armadura. Amén. Sabemos que para cuando hay un enemigo, ¿verdad?, tenemos que estar armados, ¿verdad? Un soldado se viste con su armadura. Amén. Ningún soldado puede ir a la batalla si no va con su armadura de soldado. Amén. Y no va dispuesto a perder. Amén. Va dispuesto a ganar. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo está enseñando esta parte importante. Por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos, ¿a dónde? Ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Gloria al nombre del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando estamos débiles, tenemos que ir ¿a dónde? Al Señor. ¿Cuántos quieren ir ahí esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Ahora dice el 11: vestíos de toda armadura de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? O sea, ahora usted se preguntará, ¿y cuál es la armadura de Dios? Lo vamos a ir viendo conforme vaya transcurriendo los minutos. Vestido de toda armadura de Dios. ¿Para qué nos vamos a vestir de esa armadura? Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué podrá ser? Para soportar los que las acechanzas del hermano Eric hacia mí, no, ¿verdad? Ni del hermano Edén, no, ¿verdad? Es sobre las acechanzas y maldades de quién? Del enemigo. Amén. Por eso Pablo dice, el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque si, ¿quién fue que dijo que ahora que el mundo nos odiaba, pero que el Señor nos amaba? Alguien lo dijo aquí hace unos minutos. No recuerdo quién.
Si alguien viene y le dice a usted, no vaya sola hoy a la iglesia porque si no te voy a, ¿le haría a usted caso? ¿Verdad que no? No porque usted sabe lo que ha creído. Amén. O sea, ¿podría alguien natural en esta tierra decirle a usted, no sirvas al Señor? Sí le pudiera decir, pero no va a poder hacer que eso transcurra en su vida. Porque la lucha no es con eso. La lucha es, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, la lucha no es con la humanidad. La lucha no es con el ser humano. La lucha es con el enemigo. Amén. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana, las cosas que nos molestan, las cosas que no nos salen bien, las cosas que no están bien, las cosas que no funcionan bien, es porque hay un elemento que está trabajando esa vida. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga usted, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. Amén. No dices de los siglos pasados, porque los siglos pasados tuvieron sus luchas, sus batallas. Pero dice el libro de Hebreos que todos la ganaron. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Y si ellos ganaron, entonces usted también tiene que ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque usted se va a vestir de la coraza de justicia. Gloria al nombre del Señor. De la fortaleza del Señor. Se va a vestir con el yelmo. Se va a vestir con la armadura. Para que pueda resistir. Si no tiene esa armadura, no va a resistir. Amén. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, vamos al verso 10. Y ahí lo vamos a quedar otro poquito para seguir. Dice, no, el verso 13, perdón. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Amén. Tomamos la armadura de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tomar la armadura de Dios? Gloria al nombre del Señor. Tomando la armadura de Dios en esta mañana, entonces dice, para que podáis resistir en el día malo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Cuando él escribió esta carta, estaba preso. Acabo de predicar prisionero de Cristo. Estaba preso. Ahora, todos quiere decir que siempre habrá un día malo. Pero después del día, dice el hermano Braja, después que hay una tormenta, viene la calma. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Amén. La armadura de Dios. Vamos a ir poco a poco. El verso 14 dice, estad pues firmes. No se mueva de ahí porque usted ha tomado todo en esta mañana. Esté firme. No se mueva. Porque ese es el problema. Lo fortalecemos por un momento, por unos días, tal vez por un año, 2 años, tal vez por 5 años, y después viene el enemigo y nos gana la batalla.
Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. No hay otra verdad en ningún lado. En ningún lado hay, ni en el cielo ni en la tierra. Solamente la palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso dijo Jesús: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser libres? En la presencia del Señor, ¿qué? Somos libres. Gloria al nombre del Señor. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primera parte de la armadura que representa en lo natural. La justicia, lo espiritual. Amén. La armadura, la coraza es no sé si alguien me ayuda con él. ¿Cómo se llama eso? El que te ponen aquí. La coraza, ¿verdad? Que es, ¿a dónde va el dardo? Busca siempre aquí. ¡Pum! El enemigo. ¡Pum! Un infarto. ¿Cómo se llama eso cuando se nos va el aire? Paro cardiorrespiratorio, como el que me dio a mí en el hospital y el Señor me levantó. Amén. La coraza de justicia. Amén. Entonces nos ponemos esa parte para resistir. La justicia es la coraza para resistir. Amén. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Vieron? El evangelio de la paz. El evangelio, la palabra, es la otra parte de esa armadura que debemos tener. Gloria al nombre del Señor. Pablo está hablando en este tipo porque en aquel tiempo era tiempo de persecución. Pero ahora vamos a ir un poco más allá. Dice ahora la paz, ¿verdad? El calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por ese motivo, cuando Dios llama al profeta Moisés en aquel tiempo, gloria al nombre del Señor, Éxodo capítulo 3, Él le dice un momento, cuando Moisés vio la señal, vio la visión, él dijo: iré allá para ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y cuando él sube el Sinaí, el monte, él sube, y cuando él va a entrar al lugar santo, él le dice: un momento, Moisés, Moisés, quita el calzado de vuestros pies. ¿Por qué tenía que quitárselos? Porque era el lugar santo. Gloria al nombre del Señor. Porque eso significa el evangelio de la paz. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo Moisés? Se quitó la camisa. Se quitó el sombrero. Porque había sol. ¿Qué se quitó? Los zapatos. No podemos andar, ¿verdad?, con unos zapatos que no debemos andar. Tenemos que andar con los zapatos que tenemos que tener puestos. Con ese que la Biblia dice: no podemos venir con zapatos del mundo, con zapatos de tribulación, con calzado de otra cosa. No, con el calzado del evangelio de la paz. Únicamente para estar bien, para estar libres. Gloria al nombre del Señor. El 16, sobre todo. Oiga usted eso. Amén. Vamos a esperar un poquito que las cosas. Sobre todo, que no haya otra cosa que interrumpa. Que no haya otra cosa que se sobreponga contra esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque la fe es la sustancia. Amén. La fe es la sustancia para mantenerse firme.
La fe es la sustancia para soportar. La fe es la sustancia para amar. La fe es la sustancia para creer. La fe es la sustancia para ver. La fe es la sustancia para resistir. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dijo él a los discípulos. Si tuvierais fe, le dijeras a este monte que se quite y se quitaría. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren tener este privilegio? Entonces tome esto. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Amén. La fe es la única que puede hacer que esto se vaya. La fe es lo único que puede hacer que esto se vaya de nosotros. Porque dice la palabra, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Por eso está firme, dice. Firme, la fe firme. La firmeza es lo que hace que el enemigo se vaya. Cuando él visitó a Jesús después de los 40 días de ayuno y lo llevó a ciertos lugares del desierto para tentarle, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está: solo a él adorarás y solo a él servirás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Escrito está, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Amén. La palabra es, y la palabra está, y la palabra soy yo. En otras maneras le quiso explicar y decir. Cuando él vio que no pudo, se fue. Amén. Y toma el yelmo, el escudo, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. El verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo va aquí, tapando sus oídos, para que no entre ninguna doctrina, para que no entre ninguna denominación, para que no entre ninguna cosa que no sea la palabra. Gloria al nombre del Señor. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo único que puede detener esto. Ahora nos salimos de la parte natural que Pablo está explicando y vamos al Espíritu, a la espada del Espíritu. Amén, hermano. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus de maldad, contra ángeles enviados por el enemigo. La enfermedad es un ángel de muerte. Amén. La pobreza es un ángel de tribulación. Amén. El pecado. Cuando hay pecado hay tribulación. Cuando hay pecado hay enfermedad. Cuando no hay fe hay aflicciones. Amén. Cuando no hay fe todo se va fácilmente de nuestras manos. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra. En el libro Demología de Espíritu, Reino Físico, el capítulo 91, hermano Abraham dice: toda la armadura de Dios es fe. Nosotros no tenemos, dice él, ni una sola cosa diferente. Amén. Toda la armadura de Dios, dice él, es por fe. Amén. Nosotros no tenemos ninguna sola cosa en lo natural, dice. Vamos a lo espiritual. A la espada del Espíritu es la cual, la palabra. Gloria, porque la carne no quiere palabra. No, la carne no quiere palabra. No, porque la carne nos quita los deseos y pasiones de la carne. Dice Pablo que solo eso iban a vencer los que habían crucificado la carne con los deseos pasionales. Nada más. Gloria al nombre del Señor. Ahora,
Dice, nosotros no tenemos ni una sola cosa en lo natural de este mundo. Amén. Qué bonito eso. ¿Cuántos quieren tener solo cosas sobrenaturales? ¿Qué es lo que hace las cosas reales? Lo que no se ve. Por eso Pablo estaba predicando a los hebreos y diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe es una armadura tomada de lo sobrenatural que usted no lo va a ir a buscar, o sea, no lo va a encontrar en ningún lado. En ninguna parte usted va a tomar fe. Yo le puedo decir, hermano, tenés fe. Yo le puedo tratar de decirle, toma la fe. Pero la fe es dada del poder del Espíritu Santo. La fe es dada del poder de lo alto, del eterno. Gloria al nombre del Señor. La fe no se puede imitar. Amén. Y si usted no tiene fe en esta mañana, entonces tome la armadura de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra. Amén. Todo dice él. En cuanto a la iglesia cristiana, es un acto de fe. Amén. Ahora dice el hermano Branham algo importante que no se le escapa. Estoy en el capítulo 19 del mensaje Demología de Espíritus, Reino Físico. Dice él, en cuanto a la iglesia cristiana, todo es un acto de fe, punto, pone él. Ahora dice, miren la armadura de Dios. O sea, él les va a presentar lo que es la armadura de Dios. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas. Amén. Ahí un poquito atrás, el libro que está antes de Efesios, donde estamos. Gálatas capítulo 5. Y verso 22. Amén. Vamos a ir despacio porque yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a tener paciencia. Yo sé que el tiempo, yo estoy corto de tiempo, pero que sea la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Miren lo que el hermano Branham dice. Miren la armadura de Dios, dice él. Amor, gozo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Porque Jesucristo les ama. Ese es el gran amor de Dios. En que dice la palabra que Él dio a su único Hijo amado. Gloria al nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ¿escuchó eso? Solamente para que aquel que cree, para el que no cree no, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Dice el profeta, para tener vida eterna es porque usted era eterno desde antes de la fundación del mundo. Por eso está aquí esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo? Recordándole a su vida lo que Él hizo por usted y por mí,
en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo único que Él está haciendo esta mañana. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Paz. ¿Cuántos tienen paz? Amén. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos tienen benignidad? ¿Cuántos tienen bondad? ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Mansedumbre, templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Porque la ley lo encierra. Amén. ¿Qué hace la justicia cuando cometemos un error? La justicia, la legislación de nuestro país, ¿qué hace? Nos encierra, ¿verdad? Y nos quita la libertad, nos quita la familia, nos quita los amigos, nos quita nuestras vidas cotidianas sobre la tierra en lo natural. Entonces nos encierran y estamos como muertos. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando el enemigo le quita todas estas cosas que Dios ha dado, le quita el amor, le quita la fe, le quita la paciencia, le quita todo esto, lo encierra en un caos y no lo deja salir. Si se va por aquí, lo borbandea. Si le sale por allá, le pone la otra aquí. Si se le da vuelta al otro lado, lo agarra por el otro lado. Si se viene por aquí, lo pega por aquí también. Lo encierra. Amén. Por eso dice Pablo, los que tienen estas cosas, para ellos no hay ley. Son libres. Son libres porque tienen la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo importante de tener fe. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que el hombre perdió? Si los devolvemos a los siglos pasados, encontramos a Dios, al Dios eterno, ¿verdad? Aquello que dice Hebreos capítulo 1 en adelante, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Amén. Por fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11 en adelante, usted en esta mañana, hoy en la tarde, si usted toma la escritura y lee todo este capítulo, usted se va a dar cuenta de qué Dios estaba hablando en esta mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios tomó, amén. Si lo regresamos a los siglos pasados, el gran eterno Dios, siendo el Espíritu, amén, Él quería amar y ser amado, porque dice la palabra que Dios es ¿qué? Amén. Entonces dijo en Génesis capítulo 1 y verso 26, dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Gloria al nombre del Señor. Hagamos, dijo Él, al hombre a imagen y semejanza. Y dice la palabra: y formó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Hizo el espíritu, el hombre espíritu, dice hermano Branham. Gloria al nombre del Señor. Y encontramos tiempos después que el Señor dijo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día en que fueron creados. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. Después que Él contempló todo eso, Él dijo: aquí falta algo.
Aquí falta algo que me diga: Señor, te amo. Gloria al nombre del Señor. Hermana, gracias por sus palabras. Amén. Y dijo, y tomó, en el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, dijo, y tomó el polvo, tomó la parte, los minerales, tomó aquella parte en su poder. ¿Quién lo hace? A ver. Solo quien lo puede hacer. Por eso dice Pablo, agárrense de la fuerza del Señor. Amén. Solamente ahí. Amén. Él está en esta mañana listo para decirle: tómalo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y mayores. Tómalo. Amén. Tomó al hombre de ahí y lo formó. Amén. Y cuando ya había hecho aquel hombre, él lo contempló y dijo: mi hijo amado. Amén. Y entonces sopló en su nariz y lo hizo un ser vivo. ¿Solamente quién lo puede hacer? No hay otro. El diablo no puede hacer eso, ¿o sí? ¿Qué va a hacer? Nada, si el diablo lo que quiere es que uno se muera siempre. Porque él es la muerte. Amén. Sepa y entienda que si servimos a Satanás, los ángeles de muerte, amén, que cada ala mide 6 metros y que tienen como 6 metros de estatura y que tienen caras horribles de monstruos, de demonios, que cuando el cuerpo muere, cuando el cuerpo muere, él llega, cuando un cuerpo muere, los ángeles de muerte lo tocan nada más. Eso es lo único que pueden hacer. No pueden hacer más nada, porque el alma no la pueden tocar, porque el alma es de Dios. Cuando el polvo vuelva al polvo y el alma a Dios, quien a Dios. Eclesiastés 12:7. Amén. Entonces, y le digo a aquel hombre, él contempló aquello y lo puso en el huerto y le dijo: todo esto es tuyo. ¿Qué había ahí? Adán tenía la fe perfecta, porque él le decía a lo que estaba mal puesto, le decía: quítate y ponete ahí. Y se tenía que quitar porque era fe de Adán. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesús lo repitió, lo dijo: si tuvierais fe, le dijeras a este monte que se quite y se quitaría. ¿Por qué? Porque el hombre había perdido la fe, la dejó allí. Cuando el hombre pecó, Satanás le quitó el privilegio. Amén. Ahora, todavía seguimos en el mensaje de demología, espíritu, reino físico. Amén. Y cuando el hombre había pecado, amén, se alejó de su hacedor, se alejó de su creador. Amén. La fe se le fue al grado que él sintió los pasos de la muerte y se escondió. El castigo. Él sintió el poder que tenía, se le había ido, como el día que Sansón se dejó cortar su cabello de Dalila. Todo se le había terminado. Su hogar estaba perdido. Su hogar estaba en una sola contienda. La paz se había ido. El amor se había ido. El gozo se había ido. La paciencia se había ido. La benignidad se había ido. La fe se había ido. Al grado que le dijo el Señor: vamos de aquí. Y lo sacó del huerto. Y puso querubines para que el huerto no fuera tomado por el hombre ni por nada. Y encerró el huerto. Listo para llevar al hombre a través de la existencia natural, sintiendo dolores, sintiendo padecimientos y sintiendo todo lo que sentimos sobre la faz de la tierra, hasta volverlo a redimir otra vez de nuevo
Amén. Y volviera a tomar aquello que había perdido el día de la caída. El día que había pecado. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Tómenlo otra vez de nuevo. ¿Cuántos lo quieren hacer esta mañana? Cuenta regresiva. Para llegar otra vez de nuevo a donde estuvimos primero. Pero eso solamente fue por el gran amor de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Únicamente. Y que bendiga sus vidas. Por haber venido esta mañana. Amén. Entonces Dios se formó un plan. Dios inmediatamente no dejó que el hombre se perdiera. Cuando el hombre estaba desnudo y se puso aquella ropita de higuera, Él vino y lo vistió con pieles. Una vida pagó el precio por aquella desnudez, por aquel pecado que estaba a la vista de todos. Qué difícil, hermano. Pero estamos en la lucha. Amén. Entonces Dios se formó un plan y dijo, bueno, aquí no hay nadie que pueda salvarlo otra vez de nuevo. Yo lo formé, yo lo traje a vida, yo lo formé, yo lo hice a mi imagen y a mi semejanza. Ese soy yo mismo. Entonces solamente yo lo puedo hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. No había nadie. El hombre estaba perdido. Su fe estaba perdida. Le dijo, maldita será la tierra. No dará su fruto más la tierra. Cardos y espinos te producirán. Todo se había terminado. Aquella vida de paz, aquella vida de libertad se había ido. Amén. Ahora, dice él, bien fíjense, Dios estaba, dice él, condescendiendo. Tenía que descender otra vez de nuevo. Condescendiendo. Develándose a sí mismo, dice él. Develándose a sí mismo hasta que él vino a este hombre, dice, el cual era Cristo. Ese es el amor de Dios manifestado. El Hijo de Dios había venido a través de la palabra. Entonces vino y se formó un plan. Amén. Vino el nacimiento del sustituto de Abel. Vino la era de Enoc. Vino el tiempo de Noé. Vino el tiempo de Moisés. Vino el tiempo de Abraham. Vino el tiempo de Isaac. Vino el tiempo de Jacob. Vino el tiempo de los profetas. Vino el tiempo de Moisés. Vino el tiempo de Jeremías. Vino el tiempo de todo hasta que vino el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y vinieron los profetas. Y él vino y puso el espíritu en los profetas. Y los profetas empezaron a decir, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará su nombre Jesús. Que se llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel era Dios. Cristo era Dios. Amén. Y vino Juan. Amén. Aquel gran profeta que se había ido al desierto. A la edad, no sé si alguno de ustedes recuerda, a la edad de unos años pequeños, no tengo la edad exacta, tal vez de 7, 8 años, no sé si alguien la sabe. Yo soy humilde para hacer esto. No me gusta decir lo que no sé, pero yo sé que ustedes lo saben. Amén. Al desierto. Para que este profeta no se contaminara con nada, con ninguna religión, con ningún sacerdocio de ese tiempo, con ningún fariseo, ni con ningún escriba, ni con nada, ni con la doctrina de Nicodemo, ni nada de esto. Nada. Le dijo, se lo llevó al desierto. Y allá lo vistió con pieles. Amén. ¿Por qué lo vistió así?
porque así había vestido a su primera creación en el huerto del Edén, después de la caída. Lo trajo, estas pieles significaban el poder, la vestidura, que solamente lo hacía una vida que habría de morir. Por eso dice, revestidos. Amén. Vamos despacio. Vino Juan en el capítulo 1 del libro de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era la palabra. Amén. El Verbo era Dios, la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Y el Verbo era con Dios. Amén. ¿Para qué venía ese Verbo a la tierra? Para que fuese, dijo Juan, la luz de todos los hombres. Amén. Porque cuando usted está en la luz, los dardos de estas entidades de las tinieblas no pueden contra usted, porque las tinieblas no tienen permanencia con la luz. Amén. ¿Está entendiendo? Contra gobernadores de las tinieblas, no de la luz, para que fuera la luz de los hombres. Amén. Y en el verso 14 del 1 de Juan dice: y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces Juan estaba diciendo que ya ese Redentor, que ese amor de Dios estaba en camino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Antes de la venida del Mesías, Él trajo un profeta para predicar su evangelio. Amén. Así como Juan precursó la primera venida de Cristo, tú serás el precursor de la segunda venida de Cristo, le dijo él, hermano Branham, en 1933, si no me equivoco. Gloria al nombre del Señor. Ahora mire usted, amén, encontramos a Juan predicando el evangelio y hablando de estas cosas, de la venida de aquel que había de venir, llamado Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el verso 13 del capítulo 3 del libro de Mateos, encontramos una escritura muy tremenda. Vamos a Mateos capítulo 3 y verso 13. Gloria al nombre del Señor. Dice así, ¿lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así. Amén. ¿Lo tienen? Entonces Jesús, oiga, ¿escuchó eso? Ya había venido Gabriel al vientre de María por la palabra de Dios. Se había formado en el vientre de María, había nacido Jesús. Amén. Ya se había escuchado la palabra que se había predicado, que había dicho. Esto fue lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios por medio de la boca del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para que no nos equivoquemos, Jesucristo era el mismo Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Unos 30 años habían pasado del día que el Hijo de Dios había nacido en Belén de Judea. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué era Juan? ¿El qué? El profeta. No puede venir Dios, no puede venir. No puede haber una segunda venida si primero no tuvo que haber un profeta predicando y precursando su segunda venida. No puede suceder, porque Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre.
Gloria al nombre del Señor. Que no se les escape esto. Entonces Juan vino de Galilea a Juan al Jordán. Ya vemos que Juan era el profeta, enviado para precursar la primera venida al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces dice el 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le hace una pregunta. ¿Sabe qué se juntó en el agua? ¿Sabe quién se juntó ahí? La palabra y el profeta. La palabra era Cristo y el profeta era Juan. Amén. ¿Está correcto, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Vea cómo hace Dios de bonitas las cosas y de rectas sus cosas. Sus cosas son tan tremendas que nuestra mente natural no nos da la capacidad para creerlas. Pero dice Pablo que todo, dice el hermano Branham, nosotros, la iglesia de Cristo, no tiene nada de esto natural. Todo es espiritual. Y la fe va más allá de lo espiritual. La fe va más allá de lo que usted no puede ver, porque fe es ver, fe es creer. Fe es amor. Fe es la sustancia de hacer las cosas que no se ven como si se viesen. Esa es la fe. La fe no es hacer fuerza, decir, uy, Señor, dame eso. No, no, usted créalo únicamente y Dios se lo va a dar un día, no sé cuándo, pero Él se lo va a dar. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es Dios. Jeremías 33. ¿No? Sí, 33 creo. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren clamar? Una voz de aclamación es solamente lo que él necesita. Amén. Pero tú vienes a mí. Juan estaba preocupado. Él dijo, ¿cómo va a ser posible que yo voy a bautizar al Mesías? Amén. Él le dijo, ¿cómo va a ser posible? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Vieron? De aquella justicia que Pablo está hablando. Amén. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el libro de Efesios? Ahí pasamos por la justicia. Entonces le dejó. Amén. Juan se obedeció, porque la palabra era la palabra. Juan tenía que obedecer y dejarle, como dice la palabra. Lo dejó, dice. Entonces Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, plural, toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Escuche eso. Vamos a prepararnos. Subió luego del agua. Amén. Y he aquí, los cielos fueron abiertos. Amén. ¿Qué significa cielos? Dimensiones de vida. ¿Qué significaba eso? Que la vida había venido a los hombres. ¿Qué significaba eso? Que la vida estaba ahí. Se abrieron las dimensiones de vida, se abrieron los cielos. ¡Qué gran poder! ¡Qué gran poder significó ese bautizo ahí en el agua! Por eso dijo Jesús en la última comisión a la iglesia, dijo Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 14, si no me equivoco, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces no lo condena ni Dios, ni la palabra, ni nadie. Lo condena el no creer. Hay una cosa que condena,
y es no creer. Eso es lo que condena. Amén. Entonces es solamente que creer. ¿Ves? Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Vieron? Dios es Espíritu. Dios descendió, Dios condescendió, Dios vino, como queramos nosotros creerlo. No es como lo pronunciemos, no es como lo llamemos, es si usted lo cree. No es si es la rosa de Sarón, si es el lirio de los valles, si es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es Jesús, si es el león de la tribu de Judá. Todo eso es la manifestación de Él. Todos esos son sus poderes, no son denominaciones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora dice, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma. Una palabra, ¿cómo es, Tony? Verosímil. Como paloma. Como paloma. O sea, ¿qué pasó? Dios vino, descendió para habitar en un tabernáculo terrestre. Por eso dijo aquel gran predicador en el libro de los Hechos, porque si bien es cierto, Dios no habita en cosas hechas de madera ni de nada. Más me preparaste el templo, ese era Cristo. O sea, ahí en esa parte, si usted ve la palabra, si usted ve eso ahí, descendió como paloma y venía sobre él. Y la palabra no dice que se fue de ahí, no, dice que venía sobre él. La unidad. Él era uno. Solamente ese hombre llamado Cristo podía alojar a Dios, al Eterno. Por eso él le dijo a Felipe, cuando Felipe estaba incrédulo, le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estás conmigo y no me has visto? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Lo que la humanidad no ha entendido, lo que el sistema organizado no ha entendido, lo que las denominaciones no han podido entender, es que Cristo era el mismísimo Dios. Amén. Y que todas las cosas, dice la palabra, fueron puestas en Él. Porque Dios estaba en Cristo, dice la palabra, reconciliando al mundo de sus pecados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. El verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos. Oiga usted, esa voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Gloria al nombre del Señor. La manifestación del amor de Dios estaba ahí a la vista de los hombres y no lo pudieron ver. Como hoy en día, el amor de Dios, todo está a la vista de los hombres y el hombre no lo puede ver. Solamente, ¿por qué? Porque no cree las Sagradas Escrituras. Eso es todo. Porque no cree el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cree en otras palabras de teología y un montón de cosas. A Cristo lo vemos solamente por su palabra. Este es mi Hijo amado. Amén. En quien tengo complacencias. Nada más. Usted vaya a Cristo. Vaya al Calvario. Amén. Ahora, van a perdonarme porque vengo saliendo de un cuadro gripal muy fuerte. Ahora dice: condescendió. Bien, fíjense, Dios estaba condescendiendo, develándose a sí mismo hasta que Él vino a este hombre, el cual era Cristo,
Ahora el hombre no pecó en su espíritu, porque el hombre no pecó en el transcurso de Génesis 1:26 a Génesis 2:7. Génesis, el hombre pecó en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando ya era cuerpo, carne y sangre. No, el profeta es un enviado de Dios. Ahora, el hombre no pecó en su espíritu, sino en su cuerpo. Lujurias, pasiones, vanidades, lujurias, juego de pool, juego de fútbol, bailes, fiestas de toro, adulterio, fornicación, hechicería, brujería. Amén. Rencor, envidia, crímenes, violaciones. Amén. Ahora, eso fue lo que echó a perder el plan de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo unigénito. Amén. A Cristo, el cual ahí fueron puestas todas las cosas. Dice ahora el hombre no pecó en su espíritu, sino en su cuerpo, lujurias, pasiones. Lo que dice Gálatas 5:16, las obras de la carne, que son contra el espíritu, y las obras del espíritu contra la carne. Amén. Y dice el profeta, si él no redime tu carne, no puede redimir tu alma. Yo prediqué en las Américas hace 15 días sanidad de la carne y sanidad del alma. Amén. Ahora, de ese pasión, dice. Entonces, cuando él pecó, él mismo se separó de su hacedor. Después Dios, el Logos, el mismo creador de él, descendió y fue hecho a la imagen de hombre. Amén. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego él fue hecho a la imagen de la bestia y cayó. Y Dios condescendió a la imagen del hombre en el hombre Cristo Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice él, ¿para qué descendió él? ¿Para qué fue hecho hombre? Para sufrir, dice él, dolor. ¿Sabe qué quería Dios experimentar? Aquello que su hijo había sentido, el dolor de la muerte. Abel. Amén. Para sufrir dolor. Dios no podía sufrir dolor en el espíritu. ¿Cómo podía sufrir dolor físico en el espíritu? Él no podía hacerlo. Así que Dios se develó a sí mismo y se hizo a la imagen del hombre. Porque eso fue lo que él sintió allá en el principio. Él sintió aquello. Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y cuando lo hizo, aquel amor de Dios estaba presente. Adán cayó, pecó. La raza cayó y pecó. Entonces ese mismo amor, si era el mismo allá, era el mismo ahí. Entonces él dijo, voy a hacerme a esa imagen. ¿Están entendiendo? Voy a hacerme a esa misma imagen. Porque solo así puedo sentir dolor. Solo así puedo experimentar el dolor. Y más allá, dice el profeta, dolor de cruz. Amén. No había otra cosa que pudiera salvarnos. No había otra cosa que pudiera hacerlo de que usted esté aquí esta mañana. No hay otra cosa que usted lo pudo traer aquí. El dolor sufrido. Amén. En el libro de Isaías 53, encontramos una porción de la escritura. Aquí dice, y dice así la palabra del Señor. Bueno,
Estoy todavía un poco atrasado. Dice así, dice la palabra del Señor. Isaías 53. Dice el profeta que aquí Isaías lo está profetizando en tiempo pasado. Pero mire lo que dice. Así. 53 y verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, o sea, quiere decir que él había experimentado, él estaba para sufrir los dolores de la muerte. Amén. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un experimento sobrenatural. Dios se formó aquella cosa y Él dijo, este experimento va a funcionar. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Amén. Y descendió al hombre. Jesús había sido hecho a la perfección, a imagen y semejanza de Dios. El principio de la creación dice esto. Gloria al nombre del Señor. Ahora, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Todavía hay creyentes en la iglesia que no estiman la obra. Todavía hay creyentes en la iglesia que no estiman el trabajo. Amén. Todavía hay esa cosa ahí. Amén. Y no estimamos la palabra. Hacemos cualquier cosa de la palabra. Tomamos la palabra y empiezan a inventar, a decir, esto es así, esto es así, esto es allá. Dice la palabra de Dios. La palabra del hombre es mentira. Y la mía es veraz. Eso va más allá de la verdad. 10 veces más verdad. La verdad magnificada. Ciertamente, dice Isaías, ciertamente, amén, llevó en nuestras enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Llevó nuestras enfermedades a la cruz. Ahí se quedó todo eso. Amén. Y sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Toda su paz, toda su paciencia, toda su fe, toda su longanimidad, toda su bondad, todo su amor. Y a esta virtud, dijo Pedro, añada, le dice él, amor fraternal. Todo eso fue experimentado en la cruz del Calvario. Ah, qué cosa. Ahora no es como la ciencia viene y dice que el niño fue formado. ¿Para qué voy a venir yo aquí a predicar a un púlpito que no es mío? Que el hermano Eri, Dios lo bendiga por prestármelo un poquito. Venir a decir aquí que el feto entró, que el embrión aquí, que fue formado a los tantos meses y que a los años no sé qué. ¿Para qué? Mejor me voy a predicar a una universidad. Me hago profesor de una universidad. Y voy a predicar eso a las universidades, que ahí donde se aprende eso. Aquí venimos a hablar del Hijo de Dios. De aquel que fue formado de otra cosa. No, que el embrión entra a los que, ¿qué voy a andar yo con esas cosas? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí venimos a descubrir el amor eterno de Dios. Amén. Que él no es como el de amigo que me dice, te amo porque soy mi amigo. Y después me dice, no, andate de aquí. Cuando yo estuve enfermo, no vi a nadie de mis amigos ahí. Solo mis hermanos. Hermano Eden, hermano Isaac, hermano Mónico, hermano Eric, todos los que me visitaron. Y los que no, pues también oraron por mí. Y eso es grande porque aquí estoy. ¿A dónde están mis amigos? No hay amigos. Solo los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Pero es que no hemos visto qué significa llevar las enfermedades, qué significa sufrir nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Que no es como el azote que mi padre me dio cuando era niño, que ni me dolía, le decía yo, ay, ni me dolió. No, fueron 40. Es que no hemos visto eso. Azotado, sí, seguro. A la otra ni me dolió. No. Dolor, dice. Dolor. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo hirió. Una señal del pacto. Una señal de Abraham con su hijo cuando iba rumbo, que Dios le había dicho que lo sacrificara. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, sanidad del alma. Nuestras rebeliones, molido, escuchó, triturado, cada gota hasta dejar el cuerpo sin una gota de sangre. Y es que no, es que sí, Cristo fue crucificado, Cristo me ama, pero es que no hemos visto que es molido, pedacitos por pedacitos. Es que hacemos las cosas y vemos, no veamos nada. Vamos a la palabra. La palabra dice que molido. Es que inmediatamente vamos a la mente y la mente ve una gran cruz, ve una cosa así, ve otra cosa allá y lo ve ahí echando sangre. No. Por eso lo volvemos religioso. Por eso Roma inventó una cruz. Y el profeta, nosotros debemos tener la verdadera cruz. El madero. Molido. Como cuando molemos la tortilla. Ahí. Y aquellas gotas cayendo por usted y por mí. Una gota de sangre fue suficiente para toda la humanidad. Amén. Para sanarle. Y lo más importante, para regresarlo donde estuvo. Al amor. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hablando de la paz espiritual. Cuando yo les pregunté, ¿tiene paz? ¿Sí? Amén. ¿Tiene amor? ¿Tiene paciencia? ¿Tiene fe? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero no fue como cuando los caemos de la moto y nos quemamos con la mufla de la moto. Como los caemos. No, llagas se le hicieron de los látigos. Amén. Por sus llagas fuimos curados, dice el profeta, hablando en tiempo pasado. Amén. Cuando él predica el libro de la vida del Cordero, en tiempo pasado. O sea, que estamos bajo ese abrigo del Altísimo. Amén. O sea, tiempo pasado quiere decir que no existe para los hijos de Dios. Ni las enfermedades, ni el dolor, ni nada de estas cosas existen. Que el que está escondido bajo la presencia de Dios, Él manda a sus ángeles para que lo guarden en todos vuestros caminos, para que vuestros pies no tropiecen sobre las piedras, para que el pecado huya de nosotros. Amén. Para que toda esta inmundicia, para que todas estas entidades de las tinieblas, para que todos estos dardos sean soportados. Amén. Cuando yo estaba enfermo, venían muchas cosas a mi mente. Decía, Señor, no voy a seguir predicando tu evangelio. Pero había algo que me decía, Señor, no voy a seguir. Si me muero, no, pues no voy a seguir porque me voy a morir. Y si vivo, Señor, pues hasta tampoco voy a seguir porque yo creo que no voy a quedar ni para predicar tu evangelio. Porque me sentía destrozado, desbaratado, inservible. Amén. Pero hay algo que me decía, espérate, todavía no digas nada. Cuando sané, cuando Él me sanó, entonces dije yo, voy a seguir. Amén. Ahora dice,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, libre albedrío. Eso queda de parte de nosotros, si lo estimamos o no. Amén. Preguntas y respuestas sobre el libro de Génesis. Y después Dios sufrió en la carne. Capítulo 73. No conozco el volumen porque no tuve para ver eso. Amén. Y después Dios sufrió en la carne. Amén. Dice, amén. Sufrió en la carne. Sin contradicción. Es decir, dice él, sin argumentos. ¿Ves? Sin contradicción. O sea, nadie tiene la potestad de decir que eso es mentira. Amén. Sin contradicción. Amén. Es decir, sin argumentos. Grande es el misterio de la piedad. ¿Ves? Primera Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Vieron? Visto de los ángeles, predicado, crucificado, creído, recibido a la diestra del Padre. Es verdad esto. Dios mismo descendió y habitó en un cuerpo humano y sufrió tentación. Amén. Dios estaba en Cristo. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál fue su propósito de estar en Cristo? Para manifestar su amor por el pecador. Amén. ¿Vieron? En 2 de Corintios 5:19, voy a ir terminando. Se me han quedado unas cosas ahí. Siempre se quedan escrituras, pero hacemos lo que Dios quiso que hiciéramos esta mañana. 2 de Corintios 5:19. Dice la palabra del Señor. 5:18. Vamos a leer. Y ahí leemos Romanos. Ya vamos a ir terminando. Dice así la palabra del Señor. 5:18 de 2 de Corintios. Y todo esto proviene de Dios. Amén. ¿Vieron? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí no hay que andar inventando nada. Así se hicieron las cosas. Que Dios en Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Vieron? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo predica su evangelio, Dios estaba con él. Por eso dijo, no soy yo que hago la obra, sino mi Padre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni en nombre de algo que es organizado por el hombre, sino en nombre de aquel que nos amó y nos lavó. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo.
reconciliados con Dios. Al que nos conoció, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vieron ustedes? Qué bonito eso. Amén. Pues hermano Branham dice, no importa lo que sea, no importa cuánto sea y cuánto hayas hecho, dice, ámalo, ámalo, ámalo y él te amará. Amén. Dios sufrió, ya estoy terminando, en la carne. Nadie puede discutir, nadie puede argumentar otra cosa. Grande el misterio de la piedad. Amén. Ahora, él decidió, amén, y él descendió y habitó en un cuerpo humano y sufrió tentación. Dios estaba en Cristo, amén, reconciliando al mundo. Asimismo, dice él, ven lo que es el amor de Dios. Amén. Preguntas y respuestas sobre Génesis capítulo 73. Terminamos aquí. Efesios 1:7. Ahí terminamos esta mañana. Uno 7. Dice así la palabra de Dios. 1:5, perdón. Dice la palabra del Señor, en amor. En amor. ¿Cuántos amamos al Señor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Predestinados, escogidos, elegidos. Amén. Hijos suyos. Mire, cuando somos hijos de Dios, dice por eso de la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es más grande? Dice él, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. Por eso, cuando lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado la posición por falta de fe, nosotros no hemos descubierto lo que es ser un hijo de Dios, que todo lo tiene. Amén. Dice el 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, pero esta redención fue a fase de un molino. Amén. De una máquina escogida por los romanos. De una cosa que fue predestinada y destinada para quitarle la vida al Hijo de Dios. Para que llevara una muerte en la cruz. Una muerte, dice él, de cruz. Que la muerte de cruz no es una muerte como la que muere la humanidad. Es muerte de cruz. Dice, por su sangre, dice, el perdón de pecados. Yo me siento perdonado. ¿Y usted? Amén. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo quiero decirle algo esta mañana. Cuando usted se siente perdonado, el enemigo viene y le dice, y le está recordando, diciéndole todo lo que hizo y lo que ha hecho. Dice la palabra de Dios que Dios toma los pecados y los tira al fondo y nunca más se recuerda de ellos. Entonces, ¿por qué usted y yo tenemos que estarnos recordando? Si Dios no se acuerda, si Dios ni siquiera lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios, esa es la justicia de Dios. Solamente Él lo puede hacer. No hay un hombre que pueda decir, yo perdono tus pecados. No, yo no puedo venir a decir, yo perdono sus pecados. Porque si yo fuera Dios, no los tuviera aquí, los tuviera en la gloria. Pero no soy Dios. Amén. Solamente Él, que hizo sobreabundar, dice, para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ves? Y aquí termino, para que eso quede aquí, de reunir todas las cosas en Cristo. Todititas las cosas en Cristo. Todo lo que usted necesite está en Cristo. Todo lo que usted desee está en Cristo. Todo lo que usted quiere está en Él. Ahí vaya a Él. Vaya a Cristo esta mañana. Reconcíliese con Cristo en esta mañana. Que Él está listo para perdonarlo, para redimirlo, para traerlo de regreso a donde estuvo primero. Gloria al nombre del Señor. Amén. En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, quédese ahí. Reconcíliese en Cristo, en la palabra. Reconcíliese ahí, porque de ahí fue donde el enemigo lo sacó. Vuelva a la palabra y quédese ahí, porque solamente ahí Dios le puede perdonar. Que el Señor les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor por este día. Esperemos, creyendo en el Señor, que lo que venga después serán tiempos de refrigerio. Que el Señor les bendiga esta mañana y su pastor con ustedes en esta hora.